Uno no puede dejar de decirlo, ¿no? Algo que ciertamente no se nombra. Con la palabra azar rige estas cosas, ¿no? Otro ya residió vidas hermosas en esta misma casa tan suntuosa. Quería que lo hagamos en esta casa el inicio, porque verdaderamente es una casa que lo merece, pero también hay que estar a la altura. No es que uno viene y dice, bueno, quiero dar una jornada o una apertura de jornada desde aquí y ya está. Hay que lograrlo, hay que conseguirlo. Para quienes tal vez no están al tanto de la cuestión, esta es la casa conocida como Villa Ocampo, eso creo que lo saben. No sé hasta qué punto se conoce tanto la importancia de este lugar. Aquí venía en persona y alrededor de esta misma mesa. Estoy buscando la lámpara que rompió. Creo que no está. El señor Borges. Después les cuento por qué rompió la lámpara. Aquí se produjeron encuentros. Esta es la casa de Victoria Ocampo. Casa con mística, si las hay. Casa con mística. En este lugar se producía, es como el encuentro de los amigos de fin de semana. Era lejos de donde vivían. Esta localidad, que si bien ahora se recorre en media hora de automóvil, en aquel entonces era a las afueras de Buenos Aires y era una decisión llegar hasta acá. De hecho, tal vez el personaje que Borges más hubiera querido que venga aquí no quiso venir jamás. Después, si quieren, lo podemos contar un poco. Pero resulta ser que esta misma mesa, por eso me quiero detener un poco en la energía del lugar antes de arrancar con la temática que vamos a desarrollar. Porque alrededor de esta mesa hay una mística de que todo lo que surgía alrededor de esta mesa generaba un antes y un después en la vida de quienes habían estado en ese momento. Aquí, en este mismo lugar, además de nombres tales como Rabindranath Tagore, con sus cartas con Einstein, además de Stravinsky, además de Albert Camus, Indira Gandhi se inspiró para cuestiones que cambiaron su gobierno. Era un antes y un después. Venir a esta mesa, sentarse aquí y con idiomas que muchas veces entre sí producían una cierta sensación de estar en una feria mundial. Si de eso tan difícil y tan disímil se lograba armar algún tipo de amistad, relación, compañerismo de trabajo, esas eran antes y después en la vida de esas personas. De hecho, alrededor de esta mesa, Borges conoció a quien, puedo decirlo así, le dio a Borges una autoconfianza que Borges no tenía en sí mismo, aunque ese otro tenía todas las de ganar y Borges todas las de perder. De hecho, la hermana de la dueña de esta casa, Victoria Ocampo es la dueña, la hermana que también era dueña, pero la que quedó es la casa de Victoria Ocampo, es la que se casó con ese amigo de Borges, a quien Borges también le tenía, por decir así, simpatía a esa mujer, Silvina Ocampo. De hoy, el amigo de Borges no era amigo de Borges. Se sentaron a esta mesa como desconocidos. Y Borges era unos 20 años mayor que Bioy Casares. Uno los ve siempre de viejos y se cree que los dos nacieron viejos. Pero Borges era unos 20 años mayor
que Bioy Casares, y cuando se sentaron ese día, con la idea de que Borges no era Borges ya, estamos hablando de 1932, 1935, por ahí, pero ya tenía cierto prestigio, y Bioy Casares era 20 años menor, prácticamente un aprendiz, pero sí tenía algún nombre en literatura ya Borges, y el día ese Victoria trajo comensales ilustres que hablaban otras lenguas, Borges hablaba otras lenguas, y la idea era así se arma un grupo y se puede hablar entre ellos. Lo que sucedió no tiene mucho que ver con lo que uno espera de un literato o de una literata. Borges y Bioy Casares armaron inmediatamente un cierto sintonizarse energéticamente. Empezaron a hablar de temas en común, eso que para los chamanes se llama masintin, es decir, energías que se encuentran entre sí y se empiezan a complementar, no a suplementar, a complementar. Y a Borges eso le daba mucha confianza en sí mismo, porque como Borges no tenía confianza en sí mismo en las relaciones sociales, era el típico Jorge Rincón, se iba a los rincones y todavía miraba, desde ahí miraba la fiesta. Ahí sentirse que de pronto alguien más joven que él y además bien apuesto, al que todas las mujeres miraban, prefería hablar con él, produjo en Borges cierto hechizo. Y el Bioy Casares, que era nadie en ese momento todavía prácticamente de importancia, también se sintió impactado de que Borges, digamos, le diera lugar. Tanto que se fueron arrinconando y hablaban entre ellos dos nada más. Ahora viene la parte que hace reír de un literato o de una literata. Victoria Ocampo, que se enojaba fácil, digámoslo así, con todo respeto, pero se enojaba fácil, en un momento se dio cuenta de que al final estaban hablando el que hablaba un idioma con el que hablaba otro idioma, con el mismo idioma, medias lenguas, porque la idea era que el factotum iba a ser idiomáticamente don Jorge Luis, aunque no se llamaba Jorge Luis, ya veremos en la jornada. Sin embargo, se pusieron a hablar entre ellos en todo el tiempo. Victoria Ocampo se acercó, como se acercaba Victoria Ocampo, o sea, en general confrontativamente, y los miró fijamente. Borges no era un hombre de confrontar, y les dijo explícitamente, traje a los demás para que hablen con ellos. Y acá la frase literaria historia que retumbó en estas paredes. No sean mierdas, che. Acá lo dijo Victoria Ocampo, así que el no sean mierdas, che. Acá, tal vez por primera vez, casi un siglo después, alguien se anima a decirlo también. Teniendo claro que estamos hablando de un lugar en el que nació la relación Borges-Bioy Casares, a partir de la cual Lennon y McCartney, en la literatura argentina, empiezan colaboraciones entre ellos que les cambió la vida a ambos, y que a partir de eso prácticamente todos los sábados venían acá y traían gente, insisto, a quien Borges más quería traer no quiso venir, pero traían gente. Empezó a surgir aquí cierta, insisto en esa palabra porque es muy para lo que sucedía, mística de que había que lograr que aquí nacieran cosas porque lo que nacía aquí generaba un antes y un después. Y esa es mi ilusión con esta jornada, que les genere un antes y un después. Porque veníamos recién en el auto y Marcela me preguntaba, ¿tenés ganas? Y yo decía, muchísimas ganas. Porque me di cuenta de que me resuena y esta es una manera de empezar a hablar del tema, no solamente bueno, no es que no estemos hablando del tema, pero no solamente lo anecdótico del tema. Me resonaba una sensación vagamente conocida y yo es la primera vez que me dedico esta vez, después de 50 años de enseñanza, a dar una jornada entera sobre Cervantes y Borges. No me podía ser fácilmente localizable porque me resultaba vagamente conocida esta sensación. Y recién en el auto, cuando Marcela me preguntaba, ¿tenés ganas? Marcela es la directora de la película Axiomas que yo quisiera que vean mañana para estar bien preparados para la jornada. Ya se los dije, me acordé. En Prime Video, ¿cómo es? Prime Video, la pueden ver mañana. Creo que es una excelente preparación para la jornada.
Entre otras cuestiones, es la directora y factotum de esa película. Axiomas, no me acuerdo si les dije. En primer video. Y en ese momento anclé en la cuestión. Sí, claro, tengo una sensación de antes y después, que me tuve que remontar a casi medio siglo atrás, cuando por primera vez aquí y en Europa y en Centroamérica me pasó todas las veces lo mismo. Las primeras veces que yo iba a hablar de lo que yo investigué, lo que desde un camino iniciático nos pueden enseñar, muchísimas gracias, quienes para mí, salvando infinitas distancias, pero producen ese mismo efecto de antes y después. Cuando yo empecé a enseñar las historias ocultas de Cristo, de Buda, de Krishna, de Muhammad, yo intenté presentarlos como esta vez me sentía de ansioso. Te voy a presentar amigos de toda mi vida y ojalá te hagas amigo. Esta mesa era muy de eso. Esta mesa era de presentar amigos con la idea de que se hagan amigos. Yo te voy a presentar dos amigos que si ya sos amigo de ellos, te felicito, pero no sos amigo de lo que vamos a ver en la jornada, porque lo hacían casi sin que se sepa. Interesarse en cuestiones esotéricas que hay que sintonizar desde la misma frecuencia, interesado en lo mismo para darte por anoticiado. Quiero ser claro. No es que hacían prácticas esotéricas, no se imaginen que se ponían la copa al revés o que se ponían a hacer cuestiones de ese orden. No es así. Era lo mismo que efectivamente descubrí que es de lo que hablamos cuando hablamos de esoterismo. Un camino interior que entre vos y el mundo arma una posibilidad de en el mundo generar cuestiones que de otro modo crees que o están generadas o no existen. Todos creemos que la realidad ya está generada. El esoterismo es ese camino en el cual vos vas a tener que generar realidad, lo cual implica de entrada desandar la idea de que ya hay una realidad previa y que hay que aprender a adaptarse, la mala palabra, ¿no? Generar realidad nos pone en un camino de iniciación porque de quien se espera generar realidad es de lo divino. Te contacta con tu divinidad. Borges generó una realidad literaria. Cervantes genera una realidad literaria, pero además generaron realidades en sus vidas completamente misteriosas. A mí me gusta mucho decir, si hoy desapareciera toda la obra de Borges y desapareciera el Quijote y las anteriores y la posterior de Cervantes, no importa, es anecdótico, se seguiría hablando de Cervantes y de Borges. Para hablar de Cervantes y Borges ni siquiera hace falta leerlos. Y de hecho, una de las cuestiones más tal vez provocativas de un abordaje iniciándose en lo esotérico, a Borges, lo esotérico de Cervantes y lo esotérico de Borges, es que no hace falta leer desde la primera palabra hasta el último punto. No es así. Esa lectura pasiva de a ver qué me va a decir el autor y estoy entregado a la obra, ni la hacía Cervantes ni la hacía Borges. Leían de otro modo, leían con claves esotéricas. Esto significa que tú puedes impregnarte de lo más profundo, lo más poderoso de gente que cambió el antes y el después de su época, Cervantes y Borges, sin que signifique pasar por la pregunta obligatoria. ¿Leíste Cervantes? ¿Leíste? Es un camino posible, nada más, pero hay otros caminos. De esos otros caminos, las claves no sirven solamente, y por favor, cuanto antes esto yo logre decirlo con claridad y si tienes la amabilidad de recibirlo, mejor será para todo lo que vamos a hacer, que no creo que se agote en una jornada. Y es lo siguiente, no vamos a hacer una cuestión literaria, menos aún una cuestión intelectual. Esto es presentarte un amigo que te cambia la vida. Esto es vivencial. Y cuando digo vivencial estoy diciendo porque no se puede vivir igual con estas claves que sin estas claves. ¿Por qué? Antes de meterme en lo que creo que pueden ser los tips de introducción del tema, yo quisiera agradecer y honrar a quienes ya hicieron ese trabajo. Si yo pregunto alrededor de esta mesa, ¿quiénes leyeron el Quijote? No sé si alguno. No lo voy a hacer para nada. Si yo te pregunto si leíste el Aleph, por ahí lo leíste porque es un cuento a la larga. Pero, ¿qué es leer el Aleph? Es otra cosa. Y así con cada... No me importa.
Y esto, comprende, es parte de un antes y un después. Yo soy el que, me hice responsable de proponerle a esta gente que, si querían, ellos les den las charlas introductorias. Y yo tengo claro que no me parece que hayan leído tanto Borges o Cervantes como para que ellos se puedan apoyar ahí. Por eso me gustaba, porque te va a permitir sintonizar por otro camino. Así como uno puede decir cómo Borges esquivaba la respuesta. Usted leyó el Ulises de Joyce. Tenía un arte para no responder, ¿no? Que nos permite poner en duda, él que se vanagloriaba de su, mucho más que de su escritura, de su lectura, nos permite ponerlo en duda, que lo haya leído. Sin embargo, él se la pasó dando charlas sobre el Ulises de Joyce sin inconveniente. Y no solo sobre el Ulises, sobre Joyce. Esto te va marcando que hay entradas esotéricas en tu vida que no van a depender de lo que creemos que es de lo cual hay que depender para sentirnos seguros. Por ejemplo, saber. Saber, porque leí el tema, es fácil. Uno se recibe de literatura, licenciado en filosofía y letras, listo, te va a tener que leerlo. Te transformas en profesor de literatura con todo cariño y respeto, que no le mueve un pelo a nadie y no cambia la vida. Y para que te leas un capítulo del Quijote, porque te lo dijo la profesora de literatura, es porque tenés que levantar la nota en el colegio, no porque te hizo interesarte en el Quijote o en Borges. A partir de eso, yo quisiera, con mucho espíritu borgiano y cervantino, proponerles algo que ellos no sabían que iban a hacer ahora. Esto de tener que mirarte de costado, parecemos la última cena de Da Vinci. Uno se pregunta, ¿de verdad Cristo le hablaba así a los de al lado? Y las anguilas estaban del otro lado de la mesa. Alcanzame la anguila, Pedro. Bueno, yo he pedido que compartamos la mesa porque recién dije, en esta mesa lo que nace no muere. ¿Pa bien o pa mal? Eso ya depende de cada quien y cada cual. Como ven, también podemos hablar de Martín Fierro en algún momento. Sin embargo, yo quisiera enterarme y quisiera que les cuenten qué vieron en ellos. ¿Qué pasó con ustedes y qué pasó con la gente cuando... Y juro que esto no es preparado, ¿eh? Y juro que esto no es preparado. ¿Qué pasó con ustedes cuando se enteraron que podían hablar de Borges y de Cervantes y que iban a tener que hacerlo con las mismas claves esotéricas con las que la iniciación te invita a generar tu vida? Entre parte de tu vida está lo que te guste leer de tu vida. Uno puede leer desde claves esotéricas, vivir desde claves esotéricas y va a generar realidades que de otro modo no se inician. Ese molino estaría bueno que esté para allá, porque si no me mira a mí y me siento mirado por un gigante al que tendré que embestir con la lanza. Y el sábado entenderemos de qué se hablaba cuando se hablaba de eso. Lo mismo ese otro molino. Nos cuentan en unos minutos, 2, 3 minutos, 5, no sé, cada quien, lo que quieran contar de lo que vieron en la gente y lo que pasó en ustedes en un viaje, que ese es el motivo por el cual Cervantes y Quijote no dependen de su obra. Porque lo que nos invitan a hacer una vez que se inicia en nosotros, ya no se lo puede frenar. Y eso se llama viaje interior. Ustedes tuvieron que hacer un viaje interior. El día que se enteraron de que vamos a dar unas charlas abiertas, si quieren, pero les estoy diciendo vamos a dar. Y el único que no dio charlas abiertas fui yo. Participé en un vivo y me colé en otro vivo, pero el único que no di las charlas abiertas fui yo. Y eso es parte del espíritu que quiero que te animes a que te impregne. Ese espíritu borgiano, cervantino, de que de lo que se trata es de entrar en la cuestión por puertas que no son las que el yo esperaba. Entonces vas a llegar a lugares que tu yo jamás podría llegar. ¿No es cierto? ¿Nos cuentan alguna? Los que más charlas dieron primero, tienen 2, 3 minutos cada uno y bueno, no sé cuál es el tiempo pautado para esta conexión, pero yo la sigo hasta el sábado de la noche. Y después... Sábado directo, exactamente, continuado. Lo que hizo recién usted es exactamente lo que me sucedió, tanto con Borges, con Cervantes y con... No tiene conservantes. Natural. En algún momento había que hacerlo. Lo lindo es que eso es lo lindo. No hay que aprender Cervantes y Borges. A Cervantes no lo aprendas en el conservatorio. Con Cervantes no van con Cervantes. Esto es otro conservatorio, es otra vía. Dale. Y
me sucedió a mí y lo vi también en la gente. ¿Qué? Decilo. Eso que de repente, pará, yo tengo que entrar en la cuestión. Es como que pensaba que era una cuestión que yo la iba a ver mucho más de afuera por la cuestión de que Cervantes, sinceramente, mucho no me interesa. Borges, menos. Pero además... Esto era antes del viaje inicial. Previaje, 15 minutos atrás. Entonces, ya veremos qué pasa con el tiempo en el esoterismo. Bueno, esto se llama esoterismo. Sí. Y el esoterismo te enseña que hay una lógica extraña que se llama la lógica de la esfinge. ¿Vieron las esfinges? ¿Dónde están? En las entradas de las pirámides, en las entradas de los templos. Las esfinges se ubican en la entrada de lo valioso y tratan de asustarte y que no entres. Esfinge es un corte en el momento que estamos abriendo otra parte de esta hermosura que recordaremos toda nuestra vida. ¿Por qué la esfinge se le presenta? Lo similar atrae lo similar. Él nos lo explicará. Adelante. A medida que fuimos leyendo los textos ya con claves esotéricas y de repente decía, pero pará, ¿me está hablando a mí? Este texto es... ¿Recordás alguna cuestión en particular? Sí. ¿Alguna? Más que todo en lo que es... muchas veces lo cantamos también. Para siempre has cerrado alguna puerta, que hay un espejo que te espera en vano. Que te aguarda. Que te aguarda en vano. No, con Borges es como Bach. Yo siempre digo, Borges es Bach en la música, Cervantes es, para mí es besar. La mezcla de Beethoven y Mozart. Se los dije una vez. Y en Bach no te equivoques un dedo. Porque termina con la mano así, enyesado, y no te podés una sílaba apartar. Bueno, dale, para siempre has cerrado alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en mano. La encrucijada permanece. Él decía, te parece, pero después la cambió y yo prefiero. Permanece abierta y la vigila cuadrifronte, la esfinge, Jano. Dale. Y eso de, en la situación, yo estaba cerrando la puerta directamente de conectar con esos... autores porque me causaban hasta un poco de rechazo algunas cuestiones de Borges, me parecía que, pero Borges, no sé, como que era un poco elitista, no sé, cuestiones que tenía... Esta es una cuestión extraordinaria, ¿ves? Para leer a Borges muchas veces hay que vencer la resistencia al personaje Borges, que en Argentina se ha generado, por lo menos. Así como para leer a Cervantes hay que vencer la distancia del chocás contra las palabras. O sea, ese castellano antiguo, que tampoco era castizo, era otra cosa, pero bueno, hay que vencer ciertas cuestiones de entrada que hacen de esfinge. De Borges no es el idioma ni es la usanza, que es la persona de Borges. La persona de Borges, al menos en Argentina, es una persona que tiene o muy a favor o muy en contra de la gente. O muy a favor o muy en contra. Pero ambos aquí estamos, alrededor de esta mesa, que como ves produce más íntimo. Mientras tanto, yo quisiera que comprendamos que Borges y Cervantes serán tomados en su mejor... Esto es Borges y esto es Cervantes. Lepanto, obviamente, creo que han conseguido lo exacto y se los agradezco. Y que la ginebra representa a Borges... Tiene muchos motivos, no todos conocidos. Tampoco es tan conocida la relación de Saavedra-Lepanto, por lo pronto. No era manco, terminémosla. Pero ambas cuestiones yo voy a proponer que las vayamos integrando, como hacían aquellas noches aquí. Bueno, y me sucedió ver que, Borges se quedó ciego. Cervantes casi se quedó manco y además estuvo preso. Tullido. La palabra exacta es tullido. Silencio. Y así se hace. Hay que escuchar la bebida que vas a tomar, porque la escucha en juego nos conecta directamente con la palabra y eso nos conecta con la cuestión. Adelante. Y ellos no se detuvieron, aún con todo eso que estaba tan en contra. Dale, querido. Así era Victorio Campo. Pero cállense un poco. No sean mierdas. Y de repente ¿Y qué pasaba con la gente? Lo fui viendo a la gente también. Eso. Que la gente de repente, hasta tipo para proponerles el tema, no sé, tantas veces propusimos tantos temas, muchas veces me toca vender las entradas, por decirlo así. Y había mucha resistencia de parte de la gente también.
Y de a poquito, cuando fueron viendo que cada uno de esos textos los conectaba con... ¿Porque se las vendías vos o porque...? No, porque yo también tendría cierta preocupación. ¿Cuál será la resistencia? Dale. Y te decía, no, pero yo quisiera escuchar a París, pero más de temas que tienen que ver con lo espiritual, de lo clásico espiritual. Y cuando fui viendo yo, sí, pero pará, si alguien no se tuvo ante cuestiones tan... Así que cualquiera hubiese dicho, bueno, hasta acá llegué, si me quedé ciego no voy a ponerme a escribir o a conectar con la escritura, si estoy casi tullido, no estoy en prisión, no puedo conectar con hacer llegar a la gente algo así, y no se detuvieron. Esos son claves que los trascienden a ellos, no son cuestiones que tienen que ver con la escritura en sí, o sea, bien, está más allá. Fundaron realidad propia. Claro. ¿Y esto entendés que a la gente es lo que le llegó? Exacto. Bien, brindo por eso. El que habla, toma. Así que, si quieres, ahora que lo tomas. Gracias. Me pasó parecido que a Damián en varias cuestiones, pero lo que... ¿En qué cuestiones? Y en la idea de, ¿yo voy a hablar de esto? O sea, yo voy a hablar de Cervantes y de Borges. Si querés tomar. Sí. Muy bien, entonces. Pero, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a aportar que no sea repetir los textos o decirles algo que, digamos, trate de satisfacer la idea de lo que se suponía que había que hablar? Ahí se me hacía muy difícil. Es lindo porque el desafío no era ponerte a estudiar. No, claro. Uno podría haber propuesto eso. Claro. Podría haber propuesto, bueno, ponete a estudiar. No. Si va por ahí, le mata la letra. Y si veíamos también que la gente, el tema de como esoterismo, Borges, Cervantes, ¿qué tiene que ver? Y realmente fue un viaje que... Muy bueno. Un viaje muy bueno. Con tal de no perderse esta oportunidad, uno es capaz de hablar de Borges. Que viendo también apuntes, cuestiones que de años de venir recorriéndolo con lo que Josolín nos brinda, encontré una clave que a mí me abrió la posibilidad de decir, de esto sí les puedo hablar mucho. Que el viaje que Cervantes y Borges hicieron, en ellos interroga la realidad, te enseña a interrogar la realidad. Ahí lo vi mucho más cerca. De pronto, de eso hace más de 20 años que estudio, practico, que es mi vida pensar en esos términos. De eso sí, hablarles de Borges y de Cervantes, interrogando la realidad, a esa idea de la realidad densa, externa, interrogar a eso, me acercó a mí al tema y logré, y vi también que la gente de pronto se sintió más cerca. De eso sí podemos hablar. Fue un viaje hacia encontrar alguna llave con la cual en ellos, y a través de sus palabras, ver con qué ir más allá de la idea de Borges y de Cervantes. Porque a mí me pasaba con Borges lo mismo, la típica resistencia argentina de que le parece Borges, de toda una idea política, pero en cuanto uno se mete con Borges te abre el alma. Siempre. ¿Qué te abrió el alma de Borges? Contá algún... El I Ching. El poema del I Ching. El poema del I Ching me... ¿Cómo es? no sabe. Bueno, el final, aunque claro. sea... La argástula es oscura, pero en algún lugar de tu hendidura... No te arredres. No te arredres. La argástula es oscura. En algún lugar de... hay la hendidura. Y la frase clave para mí, y me salté una parte... En las grietas está Dios que acecha. Eso me abrió el alma. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Después se le agregó una parte apócrifa. Esa la descubrí yo un día, tomando gin con Borges. A mí se las cuento. Hace 20 años, 21 años. No te arredres, la argástula es oscura. La cárcel del yo, el ego, es oscuro. La firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber... Una vez dice un resquicio y otra vez, en otra edición, le pone una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Borges que acecha. Esa frase hace 21 años me abrió el alma y nunca más después de ahí quise sacar a Borges de mi vida. Esa frase me abrió el alma. ¿Y en la gente qué pasaba? ¿Qué viste en la gente? Contales qué viste en ellos. La posibilidad de, a través de Cervantes y de Borges, interrogar a la realidad, noté que les abrió a querer escuchar del tema. Y no que, a pesar del tema, a ver qué es lo que hay, sino que quisieron escuchar del tema y realmente interesarse. Vamos bien, porque es una muy buena, si esa es la puerta de entrada, es una muy buena sintonía para la jornada. Después vamos a hablar de la jornada. Y vamos a hablar un poquito de Borges y Cervantes también. Ahora estamos hablando de aquellos gracias a los cuales tal vez muchos de ustedes se están dando esta oportunidad en la vida. ¿Alguien más? Sí.
Con tal de tomar un poquito. Los dos por acá. A mí lo que me sucedió al principio fue... Bueno, digan los nombres, no todos lo conocen. Es verdad, es cierto, Damián, muchas gracias. Cervantes, Dulcinea. Al lado está Kodama, como... Final, en estado actual. Más o menos como está ahora, Kodama. Bueno, dale. Carolina, mi nombre. Al principio, como recién decía José Luis, no es que sea una erudita del tema Cervantes y del tema Bueno, Borges. tampoco de eso. Tampoco. No podés no ser erudita de todo. Y entonces decía, y yo voy a hablar de esto y encima se los tengo que hacer que sea algo interesante, que a la gente le interese, después de escucharme a mí le interese más todavía el tema. Si le Así le compré la entrada a Damián. Claro. Que era la gran esfinge. Y la Tenía que verdad atravesar. Y la verdad que tenía bastante miedo de no lograrlo. Pero aplicando. ¿Vos no tenías eso, mucho contacto previo con Cervantes y Borges? No, ¿O sí? Claro, cero, adelante. cero menos con Cervantes. Con Borges un poco sí, pero menos todavía con Cervantes. Menos todavía. Con el Quijote en específico tampoco. Tampoco, cero. Y entonces digo, ¿con qué les hago divertida esta cuestión? Divertida, bueno, la idea no es que sea joda, pero ¿con qué? También hago que el tema nos resulte Qué interesante. literata. Qué literata. Se hubiera llevado re bien con Victoria. Se hubiera llevado bárbaro. ¿Qué están leyendo estos mierdas? Entonces, digo, bueno, y se los tengo que hacer también interesante, o sea, porque realmente el tema es interesante. Pero no puede ser con cosas de saber, explicaciones, etc. Y aplicando lo mismo que nosotros hemos recorrido de la temática, es que logré y logramos que se les haga interesante. ¿Por qué? Porque yo vi de verdad que hubieron muchos puntos donde las charlas eran divertidas y no esperas que Borges y Cervantes sea algo que te produzca Esto es diversión. interesantísimo porque verdaderamente si no pescas la parte divertida, no pescaste de qué hablan. Claro. Ninguno de los dos es pomposo o aparatoso. Son tremendamente irónicos y en general se están burlando de ti. Esa es parte de la gracia. En general se están burlando. En algo vos ¿a dónde me estás queriendo agarrar? ¿Dónde estás queriendo que yo no me dé cuenta? ¿Dónde estás queriendo que yo piense tal cosa? Y eso es nada más que porque yo lo pienso. Muy parecido a la realidad. Muy parecido a lo que pasa en la realidad. Te detienes en un pensamiento, chau, no ves la posibilidad de ahí qué es lo que tú puedes hacer. En los textos uno los lee y bueno, yo las veces que les he hablado de los textos, porque en contextos muy menores, comparado a lo que va a ser la jornada, ya estamos en 1.600 personas, de paso lo digo, 1.600, pero para hablar de estos temas es un teatro lleno. Cuando he hablado de esto, les he propuesto a veces el laberíntico juego, hermosísimo eso que hicieron ahí, de lean esto y decirles cosas que son las que todo el mundo dice y vos decís, sí, está bien, hasta que te pregunto, ¿dónde está eso en el texto? No está en ningún lado. Vos te haces la idea de que el texto no puede no estar hablando de eso hasta que efectivamente entras por la puerta esotérica. Entras por el viaje interior. Eso significa todo lo contrario de exo, eso, interior. Si entras al texto por las puertas de lo que dice y no de lo que vos de antemano, exotéricamente, ya pensás que dice, quedás burlado. Y esa es la vida cotidiana. Cuando vas con una idea, previamente, tu idea te hace obstáculo al lugar al que vas. Esto es muy fuerte. En la gente que viste. Y vi en la gente que entró el tema y el interés y generó el entusiasmo y generó el, ay, quiero ya entender de qué se trata, cuando hicimos mayor hincapié en que la cuestión no es algo que sea pura y exclusivamente de la obra y el saber de la obra, sino algo en ellos. Eso encantó. ¿Ellos, la gente o ellos en Bueno, Borges y claro, porque creo que eso... estamos en literatura, ¿vieron? Claro, eso creo que es lo que a la gente le acercó al tema, decir, o sea que yo también puedo obtener o crear o generar ese genio. Bueno, ahí eso está la produjo cuestión. explosión. Ahí está la Eso cuestión. produjo Gracias explosión. por... La verdad que están diciendo cosas muy claves que si no las hubieran dicho era un problema. Les agradezco que hayan sintonizado. ¿Alguien tiene alguna cuestión más para contar así de esas que uno diga, las tengo que contar?
Sí, porque, bueno, mi nombre es Franco Agustín. Allá, mi hermano. Allá, gracias. Bueno, con algunos también... Mira el espíritu ahí de vos. No sé si se ve esa cosa ahí arriba. Con algunos también nos hemos encontrado en las charlas introductorias de 4 niveles de lectura. Tenés ahí otra cámara. Muy bien, gracias. Gracias. Yo digo, pasá la copita. Yo señalaba. Ay, qué rico. Algo que buenísimo, buenísimo. Algo que le impactó a la gente. Primero, 4 niveles de lectura. Esa fue una de las cuestiones. O sea, ¿por qué Eso 4 lo niveles propone de el mismo lectura? Borges, Eon. Se pasa desapercibido, pero lo propone el mismo Borges. Lo propone el mismo Borges. Yo voy a dar una jornada del tema. No sé si... digamos, además de que es una clave esotérica, yo no voy a hablar de los 4 niveles de lectura en la clave, en la jornada. Ya se supone que esas partes en algo lo desarrollaron ustedes. Pero quiero decir que no es una ocurrencia, ni es algo ajeno, o que porque es algo esotérico uno lo tiene que decir. No, Borges propone que tiene que ser leído en 4 niveles, que veremos. Bueno, esa fue una de las cuestiones. O sea, ese interrogante de 4 niveles de lectura y mostrarle ese ejercicio porque hemos hecho... ¿Cómo disfruta? Es lindo. Pensé que la cámara la va a controlar. Es lindo ver cómo la gente disfruta cuando está alrededor de esta mesa. Ya tenía 2 amigas, Victoria Ocampo. Mostrarles ese ejercicio, porque nosotros le dijimos, bueno, un equipo de jugadores de algo y relacionado a Borges, ¿qué tiene que ver? De juego y comentarles un poema de ajedrez y que vean dentro de ese poema claves de la vida cotidiana también para el deporte. A la gente le llegó, porque el deporte y la literatura o la lectura por ahí no se encuentran. En tan general, cerca. el que se dedica al músculo no se dedica a la letra y viceversa. Entonces, es una bueno, muy astuta anudación la que haces. El poema del ajedrez de Borges. El poema del ajedrez. Bueno, ¿nos querés contar algo de lo que pasó con la gente? Acá podemos con el ajerez. Acá tenemos el ajerez, que es una manera de invocar la cuestión. Dale. Cuando les contamos, cito un párrafo que dice: no saben que las manos señaladas del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. Muy bien, se lo sabe. ¿Pero qué es adamantino? Ya que estamos. A googlear. No, lo preguntaron en ese momento. Imagínate cuando yo lo leí por primera vez que no existía internet. Había que ir al bibliotecario de turno, en el diccionario no entendía nada. ¿Y qué tiene bueno? Un rigor de diamante, una rigurosidad. ¿De eso se creen que es nada más? Eso. Yo voy a dar una jornada del tema. No es solo de eso. Qué interesante. ¿Hoy todavía se creen que es eso? Esa es la parte exo de la... Bueno, ok. Aunque no va a ser ese poema en particular trabajado en la jornada, pero tal vez lo retomemos. Como por qué se rompió la lámpara acá. Dale. Y les preguntamos, ¿a quién le habla Borges? Porque dice, no saben. O sea, si le está hablando al lector, en todo caso le tendría que decir, no sabés, lector, que la mano señalada... Pero le dice, no saben. Y ahí les propusimos muy bien, claro. Un nivel de escucha donde Borges habla desde adentro y le considera adentro al lector, porque le está diciendo, ellos no saben. Si vos conocés ¿Y qué es lo que no saben? Al final es la flecha tremenda del poema. ¿Quién mueve la mano de quien mueve la mano? Vos te crees que movés las fichas de tu vida y Borges te interroga, ¿quién mueve el brazo de quien mueve la ficha? ¡Ah! No saben. No saben. Uno se cree que yo decido, bien. Bueno, empecemos por entender que estarías en conflicto con Borges y con Cervantes. Si uno cree que de entrada es uno el que hace las cosas. Y todos creemos de entrada que somos nosotros los que hacemos las cosas. Me gustaría seguir escuchándolos, pero tengo un tiempo limitado, por lo menos hasta la jornada. La verdad que ojalá estemos transmitiéndoles, respetando la casa, el espíritu que había alrededor de esta mesa, pero con el espíritu que había alrededor de esta mesa, que la casa, querido, vas a tomar de eso y lo vas a pasar, gracias. Que la casa no nos inhiba, que nos... Ustedes saben que jardín de senderos que se bifurcan. Si vos querías que Borges no te hable, decirle jardín de los senderos que se bifurcan. No te hablaba más. Ahorrate el papelón. El jardín de senderos que se bifurcan. El los, ahí no va, ¿ok? Senderos que se bifurcan, o sea, los senderos que... aquí podría ocurrir eso. O sea, de pronto la casa te puede inhibir.
¿entienden? Es muy suntuosa. Suntuoso no significa caro, etimológicamente suntuoso implica abundante. Acá ocurrieron cosas abundantes. Allá hay un piano de cola que si se pudiera abunda, ¿no? Bueno, el hecho de que la casa esté siendo respetada, pero que no nos separe del tema. O sea, digamos, sentar a Borges alrededor de la mesa no es muy meritorio porque venía y lo hacía. Sentar a Cervantes ya es un poco más decisión de nuestra parte. Y la verdad que les agradezco que hayan, sobre todo, me doy cuenta que sobre todo lo que plantearon tiene que ver con Borges. Fíjense que de Cervantes quedó un poco afuera de lo que están planteando. Y yo no podría, y acá es una manera de abrir tal vez oficialmente algo de la temática, yo no podría hablar de Cervantes o de Borges por separado. Es más, creo que no entendería a Borges en lo que creo que he develado de cuestiones que... Bueno, yo me la pasé toda mi vida leyendo de estos temas, pero además escuchando conferencias, y ahora por internet que puedes escuchar una conferencia por día, es grandioso. Nadie jamás se refiere a la parte esotérica. Yo ya tengo claro, si vos querés la parte cuchillera de Borges, Beatriz Arbo. Si querés la parte de la ascendencia de Borges, Martín Jadís. Si querés la parte así, cada uno. Bueno, Luce López Barat es extraordinaria para lo que es la base árabe de Borges. Y así, ¿no? Con Cervantes pasa igual. Lo que pasa es que de Cervantes en general son lamentablemente profesores de literatura que lo disecan un poco. Pero yo tengo claro si quiero de Cervantes tales datos, tales cuestiones, a quienes tengo que escuchar. Y los respeto, los leo, los escucho, quiero que se entienda. Ahora, no encontré a alguien que abiertamente diga Cervantes y Borges son abordables esotéricamente y tal vez es el motivo por el cual tienen que ser abordables. Porque ninguna otra cuestión literaria justifica que tengan tanta persistencia. Que el mundo no pueda prescindir de Cervantes y Borges, aunque no haya leído a Cervantes y Borges, con todo respeto. Argentina dio a Ernesto Sábato. Si en la humanidad no hubiera tenido a Ernesto Sábato, no cambiaba tanto. Borges no. Mirá lo que te voy a decir, con todo cariño, porque lo quiero muchísimo, es otro amigo, Cortázar. Pero no cambia mucho la historia del mundo si no está Cortázar. Ahora, si no está Cervantes o no está Borges, hay cosas que no serían igual. Y esas cosas son, sobre todo, por lo que pasa en quien lo lee. Cuando Borges, digamos, contacta con lo esotérico, qué linda pregunta. ¿Cuándo contacta Borges con lo esotérico? ¿No? Contacta cuando se contacta con el personaje que quiere traer acá y que fue el que dijo no. ¿Por qué dijo no? Lo hablamos otro día. El maestro, el único al que él nombra maestro. Yo te dije hace un rato, les voy a preguntar, perdón, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que yo tengo para esto? ¿6 horas? 6 horas, muy bien. 2 horas. No, de verdad, más o menos. 2 horas. Máximo de 2 horas. Bueno, porque entonces voy haciendo un bonsai de lo que podría ser un ombú como el de la entrada. Bueno, gracias, querido. De a poco se van haciendo los distraídos y me llevan la copita para otro lado. Bueno, no le toques la ginebra a Borges. ¿Cuándo se contacta con Borges con...? No escuché la... sí, bien. Ese día que... Cuando quiero llamar. Estamos hablando del bonsai, estamos hablando del ombú, de recortar el tema y hacer de lo que era un ombú o un bonsai, porque esto es un tema que entra en una maceta, o sea, es macedonio. La palabra clave es macedonio en esto. ¿Quién leyó macedonio? Menos aún. No, pero no digo acá, no quiero hacer ese juego de vos no lo leíste. Digo, en general... La gente, al revés de lo que pasa con Borges y con Cervantes, que la gente habla de Borges y de Cervantes sin haber necesitado. De Macedonio no se habla de su obra, pero de él tampoco. Sí. Me pasa. Sin embargo, nada de lo que hubiera ocurrido con Borges hubiera ocurrido si no era con y por Macedonio. Macedonio era alguien totalmente entendido en eso que llamamos esoterismo. Yo hace un rato decía, te voy a presentar 2 amigos, como cuando quise presentarte a Cristo, a Buda, a Krishna, a Muhammad, y tratar de que los tomes como amigos que te podían llevar a estados de vida que de otro modo tal vez no hubieran conocido. Fíjate que Borges dijo de Cervantes
algo hermoso que no dijo de ningún otro nunca en la vida. Es más, no lo dijo de nadie más. Él dijo, por ejemplo, de Bioy, alrededor de esta mesa, no sean mierdas. Bueno, por eso, cuando Victoria le dijo, no sean mierda, a Borges lo asustó. Hay una frase idéntica de la abuela materna de Borges. Cuando se daba por morir, la abuela materna dijo una frase muy parecida. Algo así como, no sean mierda, no me molesten ahora. No dijo, no sea, pero yo creo que por eso a Borges eso porque se levantó asustado y volteó una lámpara carísima, que acá tendría que estar como la lámpara que rompió Borges. Hoy vale más porque es la lámpara rota de Borges. ¿Vieron en Japón que a lo que se rompe es más caro? Bueno. Por eso acá tendría yo lo primero que entré cuando entré buscando la lámpara rota, la lámpara de Aladino. Entendamos que Borges dijo de Cervantes algo que no dijo ni siquiera de Bioy Casares. Él de Bioy, su gran amigo en la vida fue Bioy Casares. Kodama no lo quería a Bioy Casares por otros motivos, pero no hay duda. Bioy Casares fue el gran amigo de Borges. Hace poco leí en lo de Daniel Meca esto de Lennon y McCartney y me encantó. Son los Lennon, estoy completamente de acuerdo y le acepto perfectamente la metáfora. Sin embargo, es raro. Él dijo, yo con Bioy no sentía que estaba trabajando. Yo atendí un kiosco en la esquina de donde ellos trabajaban, mejor dicho, del lugar para el que ellos trabajaban. El universo ya me hacía mirar así. Yo atendí un kiosco en la esquina, entre 2000 trabajos que en la adolescencia tuve, yo atendí un kiosco, que era de mi papá, y en la media cuadra estaba el depósito de la Martona. La leche y yogur La Martona. Son muy pibes. Ellos, vos podés decir, contrato a Bioy y a Borges para que me hagan... Él lo hubiera, para vender las entradas él lo hubiera hecho. Para que me hagan los prospectos de publicidad del yogur La Martona. El yogur no se conocía, venía de Arabia. Y Borges tenía profundo interés por Arabia. El último idioma que Borges aprendió antes de morir, obviamente, fue árabe. Le dijo a María cuando estaban en Ginebra, ¿y ahora qué aprendemos? Qué frase hermosa. Tal vez él tenía conciencia de que estaba a 15 días de morir. No sé si tenía conciencia de 15 días, pero fue allá a morir, por lo que había pasado con Balbín, acá, un político al que había sido el del famoso abrazo con Perón. Bueno, es otro tema, pero un político muy querido acá, creo que es el único, porque nunca fue presidente, entonces. Lo que hubiera hecho... Sí. Y cuando estaba en terapia intensiva, Balbín fue un periodista y le sacó la foto con la canalizada, una porquería. Y Borges dijo, a mí me van a hacer eso. Por eso María Kodama le propuso, vamos a Ginebra. Estaba clara la propuesta implícita. Yo sé que hay otras versiones, tengo perfecta conciencia, cuenta, pero a mí me parece que esta es extremadamente respetable. Y cuando Borges habla de Bioy Casares y habla de Bioy Casares, que es aquel a quien él llamó para hacer los yogur de la Martona a los prospectos y venderlos, lo llamó con cierta idea de que con él yo no siento que trabajo. Él dijo esa maravilla. Yo me pongo a hacer algo con Bioy y no estoy trabajando. Entonces se quedaban hasta la madrugada. Me encanta, no entramos en lo anecdótico, en la jornada tampoco, pero post-jornada tal vez. Pasó ¿la vieron? Pasó de Borges. Yo tengo bastante claro qué hacían en los años nuevos. A mí me interesaba enormemente qué hacían cuando se reunían en fiestas. Y se iban a los balcones y hablaban de estos temas. Mientras los demás estaban, ¡salud, viejo! Ellos se iban al balcón y hablaban de estos temas. Y Borges decía, de pronto era el amanecer. Y quiere decir que ya estábamos en el año nuevo. Y él tiene una frase preciosa que le dijo en el año nuevo del 36. Acá se conocieron en el 32, 35. Nunca estuve tan adelante en el tiempo como hoy. Porque cuando vinimos al balcón era el año anterior y yo no me di cuenta de que ya estamos en el amanecer esperar el primer día, el primer rayo de sol del año,
despiertos es un ritual esotérico y lo estaban haciendo, aún tal vez sin conciencia de hacerlo. Sin embargo, De Bioy nunca dijo, es mi amigo. Con todo esto, De Bioy nunca dijo, es mi amigo. Dijo, con él trabajaba, que todas estas cosas bellísimas. El primer libro que yo enseñé, cuando tuve la osadía, qué sé yo, tendría 20 años o menos, de decirles, vamos a trabajar un texto a la gente que tenía la amabilidad, la valentía, de que lo que yo les podía decir tal vez les podía aportar, les propuse La invención de Morel, de Bioy Casares. No 6 problemas para Don Isidoro Parodi, que es la que trabajaron juntos, Bioy y Borges, sino la que, digámoslo así, Bioy se inspiró. O sea, sacó del más allá algunas cuestiones que Borges le había dicho y generó esa maravilla que es, para los que conocen el nudo de Borromeo, el mejor curso acelerado del nudo de Borromeo. Los 3 registros, real, simbólico e imaginario, es La invención de Morel. Otro día te lo por lo pronto, o sea, ves que quiero que entiendas, hay que... estoy balbuceando como Borges. Me está cayendo el espíritu. Me escuche y digo, yo no hablo así, es Borges, ella habla así. Bueno, hay que aprender lógica, por ejemplo. Vieron que Borges ahora está en la cuántica, en física, en matemáticas. Es que tenés que aprender esas cosas para conectarte con aquello que si no decís lo que decían ustedes, terminé de leerlo y perdí tiempo, ¿no? Se perdió algo tuyo, que si lo seguís adelante fundarás otra cosa en vos. Nunca perdón, soy psicoanalista. Y Freud le dedica una carta a su traductor al español, Ballesteros, es preciosa, una carta en español, le escribe, donde le dice, pude leer en español lo que tradujiste de mis obras, gracias a que en mi adolescencia yo aprendí español para leer el Quijote. Se lo dice a Ballesteros, el traductor. Es decir, estamos hablando de alguien que chista. Yo no aprendería, yo siempre dije, yo a Shakespeare no le encuentro la gracia más allá de lo literario. Disculpe mi ignorancia, como diría Borges, pero tal vez porque no lo leo en inglés. Los que lo leen en inglés me dicen más o menos lo mismo. Como que es otra cosa por donde va. Pero bueno, pero yo no aprendería inglés para aprender Shakespeare. Freud aprendió español para leer el Quijote, lo cual habla muy bien del Quijote, no solo de Freud. Bueno, se perdió Borges. Es un chiste porque hay que entender el anacronismo. Pero bueno, si bien Freud murió en 1936, Borges nació en 1899, él decía que en 1900 porque era del nuevo siglo, era del siglo XX, pero bueno, no se lo llevó a conocer. 1936 era cuando Borges estaba sentado alrededor de esta mesa, más o menos. Ahí se murió Freud, tuvo el mal. Si no lo invitaban. Te invitaban a todos. Bueno, la cuestión es que nunca dijo de Bioy. Aunque había un amigo para Borges, si había un amigo, sin embargo, ¿de quién dijo? Es que es mi amigo. No lo dijo de Macedonio, que era su maestro. A ver si se entiende. El macedonio, que podía ser el amigo, a mí esto me emociona. A mí una frase de Borges me lo pinta todo. Yo quería estar ahí, yo estaba listo. ¿Dónde está? Me siento en la mesa del lado. Borges tiene una hermosura de frases que dice, a mí me emociona. Saber que el sábado en el Café de la Paz, yo me fui a sentar 200 millones de veces al Café de la Paz a impregnarme un poco de eso, un café que está acá en Recoleta, al lado del cementerio. Saber que el sábado en el Café de la Paz, Macedonio nos iba a contar que el yo es una ilusión o una ausencia, que el yo es la ergástula, el ego, que el ego es una ilusión o una ausencia, justificaba mi semana. Yo quiero vivir así. Saber que el sábado Macedonio Fernández le iba a decir, una vez más recordarle a todos los filósofos, literatos, gente que sabía alrededor de la mesa, que el yo es una ilusión o una ausencia, justificaba mi semana. Si eso no te emociona, fíjate si no te moriste en estos 15 minutos. Yo quiero un amigo así, sin embargo nunca lo llamó amigo. A Bioy no lo llamó amigo.
A Macedonio, que se encontraban en el Café de la Paz, era la típica reunión de 16 tipos con un café en el medio, hasta la madrugada. En aquel entonces Borges ganaba muy poco estipendio y los demás eran todos filósofos, por lo tanto también. Y Macedonio no los iba. Macedonio fue invitado acá muchas veces. Y como les dije antes, fue el que nunca quiso venir. ¿Por qué? Lo hablamos otro día. Pero no era culpa de Victorio Campo. Quiero aclararlo. Con respeto a la anfitriona. Bueno. Sin embargo, él nunca dijo, se entiende, ¿no? De la única persona que yo le encontré que Borges usó la palabra amigo. Borges no hacía un culto de la amistad, ¿eh? Ojo. Era esotérico. Pero sí dijo, no fue mi maestro. Yo no lo puedo tomar de maestro. Yo puedo tomar de maestro a Quevedo. Yo puedo tomar de maestro a Lope de Vega. Pero nunca podría tomar de maestro a Cervantes. Cervantes era mi amigo. Él se hubiera sentado acá en la mesa, con Cervantes al lado, como amigo. ¿Entendés cuando te digo, ojalá acá suceda que lo mismo que sucedía alrededor de esta mesa, que se hacían amistades más íntimas para siempre y que todo cambiaba? Tu amistad con Cervantes. Borges era amigo de Cervantes. Él al principio lo odiabas, como usted. Yo en otro vivo conté mi primera experiencia, hoy no la voy a contar, pero conté mi primera experiencia con el Quijote y con Cervantes. Está ahí, debe estar en internet. ¿Sí? Googleame, ¿viste? Googleame, ¿viste? Bueno, debe estar por ahí. Sin embargo, 5 siglos o 4 siglos y medio no produjeron ni el más mínimo reparo en que Borges nombre como único amigo en su vida a Cervantes. En una mesa como esta, donde todos los sábados venían a hacerse amigos, y donde se encontraban en el Café de la Paz amigos, a escuchar al que podían nombrar como el factotum de los amigos de ellos. Nunca jamás Borges nombró amigo a otro que no sea a Cervantes. Esto es mucho más, ¿entienden? Esto equivale a Cristo en la última cena cuando dijo, esta noche ustedes no son mis discípulos, son mis amigos. Y les lavó los pies, sabiendo que les estaba yendo a lo más sucio de ellos. Al amigo lo hace limpiándoles lo más sucio. Borges tenía mucho que ver con eso. Cervantes, no sé si sabes, viene de un lugar de la Mancha, sucio. Ya veremos. Yo me daré una jornada del tema. Cervantes viene de un lugar de la Mancha del que no quiere acordarse. Esto significa que algo entre él y era visto como sucio, parece que era posible. Juro que el sábado esto... Aprovecho a decirlo ahora, aunque seguramente lo voy a tener que decir el sábado. Sientes la mía. Listo, ya te lo digo. El efecto de... se cortó, es la esfinge, es la esfinge. Dije, y me volqué ginebra. Yo preparé 200 láminas para este sábado. No quiere decir que vamos a llegar a dar la vuelta, pero me encantaría que sí. Aproximadamente son 11 de introducción, 70 de Borges, 70 presentes de Cervantes, 70 de Borges y unas 40 de Borges y Cervantes. Ojalá te hagas amigo de todo eso. Una de las cuestiones que quisiera que se entienda de entrada es ese juego extraño de que de pronto Borges se hace amigo de alguien que dice que viene de la Mancha. Pero es raro, porque ustedes estuvieron ahí, ustedes viajaron ahí, hemos viajado juntos y uno no encuentra nunca el lugar de la Mancha. ¿Cuál es? ¿Cuál es el lugar de la Mancha en el cual se supone que ronda el inicio del viaje iniciático de Quijote? No me acuerdo si les dije que yo este sábado doy unas jornadas donde efectivamente, voy a asegurar, esto va a quedar claro. ¿Cuál es la mancha de cuando el Quijote? Lo que quiero que entiendan es que, así como Cristo les lavó las manchas a los discípulos para hacerlos amigos durante esa noche y nada más, no los nombró amigos nunca antes y nunca después. Fue el día que se puso en contacto con lo más pestilente y sucio de ellos y aceptaron que se los lave. Ese día fueron sus amigos. Borges
nombró amigo al que venía de la Mancha. Y yo podría decir, cuando vos a través de Borges conocés a Cervantes, le limpia los pies. Porque todo aquello por lo cual no lo leerías, por eso les pedí el testimonio en primera persona, queda absolutamente en el tacho de la palangana, de la pata sucia. Queda absolutamente fuera. Vos querés hacerte amigo de ese mismo. Es como que alguien te habla tan bien de un amigo que vos decís, presentámelo. Pero ese amigo podía ser Bioy, podía ser Victoria, podía ser Macedonio y otros. No. Yo quisiera que te hagas amigo de Borges, más allá de que pienses que es un gorila, un antiperonista, las pavadas por las cuales la gente, entonces no lo leo. Esto es como a Freud nadie lo lee, el nombre era un viejo que tenía en la cabeza. O a Lacan es muy complicado, siempre hay un motivo para quedarte con el libro cerrado. Mis 11 ediciones, el otro día las conté, tengo 11 ediciones del Quijote. 4 de ellas me las regalaron ustedes y me las trajeron de anticuarios extraordinarios. Y yo digo, me gustaría leer las 11. Pero también te aclaro, cuando yo me interesé en el Quijote y empecé a poner mi cara por el Quijote ante adolescentes que en aquel entonces leer el Quijote te hacía bicho raro, yo no había leído el Quijote. Había leído el Quijote para la juventud. La palabra juventud suena viejo. Como digan, la juventud, ya está, listo. Pero había un Quijote que se llamaba la Quijote para el Quijote de la juventud. Y esto es parte de la cuestión del espíritu en juego. Cuando dije, suena viejo. Yo te voy a proponer que pienses así. Ya sé, vos tal vez los conocés y vos decís, bueno, me lo vas a presentar, pedazo de petulante, que vendría a ser yo el petulante. Yo ya leí, yo ya los conozco. Está bien, yo te propongo que les conozcas, como decir, pero vení a estas reuniones. ¿Viste las reuniones donde de pronto, sí, no, pero no es lo mismo. Estás en la montaña y prendiste un fuego. A mí me gusta enseñarte al Cristo de Fogón, a la iniciación de Fogón, al Buda de Fogón, del que podés hablar alrededor de un fogón y al final te vas a dormir con ese en la cabeza y esa noche soñás cosas que te cambian la vida. Ese me gusta a mí. Yo te voy a hablar de un Borges de Fogón que nos obliga a encender en Borges lo que ningún otro enciende. Ni el literario, ni el intelectual, ni el que se sabe la vida y la obra y la sobra y todo lo que quieras, pero no te mueven un pelo. Yo te voy a hablar de Cervantes alrededor del fogón. Y yo quisiera que conectes con ese. Es como que, digamos, un día estás alrededor de un fogón y decís, ¡ah! ¡Ese es Borges! Alrededor del fogón. ¡Ah! Está sentado. ¿Entiendes? Esas cosas, así. Que de pronto te des cuenta de que estás hablando de Borges y de Cervantes, como les pasó a ustedes, y les agradezco, y les agradezco, y les agradezco, con la emoción de, menos mal que me lo presentaron. Este tipo me gusta, lo quiero de amigo. Ese es Cervantes para Borges, el amigo. Borges lo odiaba a Cervantes. Y habló muy mal de Cervantes. Y para colmo, en mi modesta opinión, tenía razón. Pero Cervantes es un escritor horrible. Hasta el Quijote. ¿Qué pasó? ¿Qué chispa hubo ahí? Eso es lo que vamos a ver. Lo mismo con lo que en tu vida, de ser horrible no es tu caso. Es de todos los 1599, vos no, que quede claro. ¿Por qué puedo pasar de ser alguien que vive una vida horrible o que tiene un problema horrible en su vida o que se considera horrible a ser alguien que antes y después? La literatura no es la misma antes y después de Borges, antes y después de Cervantes. Entender que Cervantes es el amigo de Borges nos da una entrada distinta. Porque ver en Cervantes un maestro es fácil. Ver en Borges el maestro es un fácil. Cuando nosotros nos encontramos con María Kodama, y agradezco enormemente que nos haya recibido para hablar de estas locuras, de presentarle a María Kodama que nosotros queríamos conectarnos con este Borges, nos recibió. Así como esta casa nos recibió. Aunque hoy no es siquiera de los que tienen la amabilidad de recibirnos, es de la UNESCO. ¿Saben por qué es de la UNESCO? Ah, ¿vieron? Necesitan una jornada. Quisiera que entiendan que si no estaríamos haciendo esto, no estaríamos sintonizando con el lugar.
acá había una cierta lógica. Prohibido no tomar, prohibido emborracharse. Yo lo aclaro específicamente porque llevar un hilo conductor entre temas tan dispersos no podría ocurrir si suponen que de lo que se trata es de que uno con estas cuestiones simbólicas deja de hacerse amigo de los temas. ¿Está claro esto? Sí. Simplemente lo digo porque no es fácil y lo más común es hablar de esto en un café literario. No, gracias. En cambio, una ginebrita literaria, un jerecito literario, comprendamos que te obliga a entrar por otros lados. El que quiere el café literario tiene uno en cada pueblo. Y si esto te parece que te hace obstáculo, bueno, estamos ante esa oportunidad de que la idea que tenés en vos es la que te hace obstáculo. Porque el hilo conductor que estamos siguiendo, los datos que estamos dando mientras hacemos súper coloquial el tema, no se encuentran si no es en este nivel de frecuencia. Pregunto específicamente a la gente que está viendo el chat, ¿esto que estoy diciendo les permite que las cuestiones resistenciales al respecto de que uno hable de Borges y Cervantes siguiendo exactamente la misma vía que seguían ellos, pueda ser tenida en cuenta? Habían cuestiones que Borges no hablaba si no era Ginebra mediante. Y de hecho hasta hay cosas que dio en cuenta de que por momentos Borges parecía que, miren lo que voy a decir, por momentos Borges parecía que la Ginebra le había hecho efecto y ese Borges era el mejor. Esto está en el libro Borges de Bioy. Bueno, subsanado el pequeño inconveniente de que la idea previa te creas que es de lo que tenés que alimentarte y no de que te estás alimentando de cuestiones que con mucho gusto invito a que las busques en textos, en internet, y verás que no las encuentras, sino es en este nivel de cuestión, de disfrutar como amigos, de lo que de otro modo pasa a ser un café literario o cualquier. Eso todos los días. Cada vez que doy el plenario, cada vez que doy jornadas, no tengo esta oportunidad. Pero aquí hay que honrar lo que aquí se jugaba y era esto. Era otro espíritu de entrar al tema con cierto nivel de aventura, como el Quijote. ¿El tema se está entendiendo? Pregunto por chat para que les digan a los que tienen chat. ¿Se está entendiendo el hilo conductor? Bien, gracias. A partir de eso, retomo y digo, parece que Borges tuvo un solo amigo. ¡Qué vida triste! No. Tuvo un montón más a los que podría haber nombrado amigos y sin embargo el único amigo fue, hasta donde yo lo encontré y puedo asegurar que busqué mucho, al único que nombró amigo es al que aquí nos concita junto a Borges. ¿Y qué tiene de amigo? Y un amigo es el que te muestra de vos lo que otro si te lo muestra te enojarías. Un amigo es el que te puede decir cosas, mira, tu esposa. Si te lo dije, está claro, entendieron. Me parece que no es lo que vos crees que es. Listo. Pero yo soy tu amigo, te lo tengo que tener. No te doy una trompada. Cualquier otro que dude de la honorabilidad de mi esposa, trompada. Como Borges le dijo a los que le iban a decir, tiene que interrumpir de dar la clase porque tenemos que hacer un homenaje al Che Guevara. Solo en Argentina pasan esas cosas. Y Borges dijo, no, si quiere venga y sáqueme a la fuerza. Y el otro dijo, no, le voy a cortar la luz. A lo que Borges dijo, he tomado la precaución de ser ciego. He tomado la precaución de nombrar mi amigo cuando te voy a decir, tu esposa no es lo que vos crees que es. ¿Queda claro? Bueno, eso es un amigo, el que te puede lavar los pies porque los tenés sucios, pedazo de discípulo. Está claro, ¿no? El que te puede lavar los pies porque los tenés sucios. Bueno, y que vos se lo perdonás porque es tu amigo. A cualquier otro le diría, saque la mano de ahí. Borges se hace amigo de Cervantes a partir de que, sin Cervantes, Borges estaba resignado a algo muy parecido a Cervantes, a hacer la mancha. Por motivos que veremos en la jornada, les dije que yo voy a... Por motivos que veremos en la jornada, Borges era la mancha, en cada lugar que iba.
Pero no estoy hablando de cosas sociales, del peronista, el antiperonista, no estoy hablando de eso. Tenía otros motivos por los que él se sentía la mancha, como Isabel de R. en Freud, ella era la mancha en la garganta que Freud sueña. Bueno, Borges se partía de esa cuestión. Con Cervantes es donde esto en Borges inicia un viaje interior. Un viaje interior que va más allá de lo que en Borges, entendé. Si hablamos de Borges, como el que todos conocemos, sabemos que el rasgo principal, ¿cuál es? La ceguera. Sí. Ya era motivo de mancha. Sí. O sea, había que estar en un lugar con alguien a quien había que atender especialmente, tener cuidados porque estaba... Hay una anécdota divina de Victoria Ocampo, Silvina Ocampo, Bioy y Borges, que es que en una playa, en Mar del Plata, Mar del Plata acá hoy es un lugar veraniego muy accesible, pero en aquel entonces era el lugar. Iba solo la aristocracia. Y Bioy era de la aristocracia, Borges no. Y Victoria era de la aristocracia, Borges no. Y Silvina, la hermana de Victoria, era de Borges no. Pero iban todos juntos. Hay fotos bellísimas de ellos caminando por la rambla de Mar del Plata, con trajeados divinos. Y en aquel entonces Borges ya estaba con el tema de las cataratas. Y él quería saber lo que era flotar en el mar, porque nunca había podido meterse al mar, porque a todos los que sufren de cataratas, el médico les dice, no te podés meter al lugar donde puedas tener un impacto de ola, por ejemplo, en los ojos, porque te desprende, porque tenía un puntito solo de unión del ojo con la catarata. Con la retina, con la retina y la catarata, bueno. Hubo una tarde que Borges, una media mañana, que Borges estaba y anhelaba meterse quería saberlo, mucho calor, Mar del Plata. Y Borges le dijo, me gustaría meterme al mar. Mirá si no los podía llamar amigos, con todo derecho. Bioy y Victoria les dijo, esperanos. Hoy todavía es igual. Cerca hay lugares que venden todo para el mar, la tabla de surf, y le compraron unas gruesísimas antiparras. Ya estaba casi ciego Borges. Y lo llevan al borde del mar con las antiparras puestas y patas de rana. Imagínate a Borges en patas de rana. Pago por ver. Y Borges pudo bucear y conocer lo que era esa sensación. O sea, mirá si no lo podía llamar amigo. Pero al único que llamó amigo es a Cervantes. ¿A partir de qué cuestiones al único que llamó amigo es a Cervantes? Cervantes no es lo que todos suponemos. Voy a aclarar algo de entrada. ¿No era manco? Ya te lo dije. Tampoco era pobre. La idea de Cervantes pobre es tan falsa como la de Cervantes manco. Cervantes no era pobre. Repet after Tomé. Cervantes no era pobre. ¿Por qué no era pobre? Si el padre era... El padre era, para quien leyó el Quijote, el yelmo de Mambrino, el yelmo. El yelmo era algo que él toma como casco y que era lo que usaban los dentistas y los peluqueros. Era como una especie de palangana con una hendidura para el cuello, que se lo ponían adelante porque cuando le sacaban las muelas perdían sangre a lo bestia o cuando le cortaban el pelo quedaba ahí. Cervantes hace que el Quijote en el yelmo, que era eso, él ve el yelmo de Mambrino. ¿Qué es el yelmo de Mambrino? El casco que usó un mago especial único. O sea, de lo que era una palangana. El padre de Cervantes era el que usaba el yelmo. Era una especie de dentista de hoy día, un médico que hacía sangrías para curar y desparramaba en el yelmo. O sea, por eso hay una relación al yelmo muy especial en el Cervantes. ¿Pero eso qué significa? No ganaba un peso, mi amor. El padre de Cervantes no ganaba. La madre era directamente ama de casa, no ganaba un peso. Pero de ahí Cervantes pasó, bueno, yo no quiero abundar ahora en datos, pero bueno, en las actas oficiales, la idea de que Cervantes era un pobre muchacho que murió pobre solo sirve para venderte la novela de turno o la biografía novelada de turno. Cervantes ganaba, según las actas oficiales, 500 maravedíes por día.
un obrero ganaba 100. ¿Está todo dicho? Actualmente sería 3.500 euros por mes. Pobrecito, ¿no? El famoso mileurista en Europa, cuando voy a dar plenarios a Europa, lo entienden muy bien, ¿eh? Diría, yo quiero ser Cervantes. ¿Cómo viniendo de ese padre y de esa madre ganó eso? Aplicando esta cuestión, las que vamos a ver. Entendido así, uno puede partir de ciertos lugares. Todo lo que te dicen de Cervantes, desconfíalo de entrada. Lo más probable es que no sea así. Y de ahí uno viene en la pregunta. Cervantes, ¿de verdad venía de un padre que no ganaba mucho, una madre que directamente no producía lo económico, no estaba? Madre de Cervantes, Leonor. Madre de Borges, Leonor. Aristocracia venida menos, ambos. Aristocracia que no ganaba dinero, ambos, por igual. Uno empieza a ver que uno podía entender. Cuando Cervantes, digamos, se libera, es cuando va a la cárcel. Y esto nos va a llevar a cuestiones muy inesperadas. Cuando Cervantes se libera es cuando va a la cárcel. El mejor Cervantes aparece en la cárcel. Y en la cárcel no siempre por motivos tan honoríficos. En la cárcel en Argelia, porque lo tomaron preso en un combate, el de Lepanto precisamente, es una cosa. Pero en la primera cárcel no fue por eso. Él recaudaba impuestos, entérense. Era el recaudador de impuestos del pueblo. Él llegaba a un lugar y decía, según el rey Felipe II me debéis 8.000 maravedíes. Y yo tengo que llevarme de aquí 8.000 maravedíes. Lo trataban de matar, de todo, para no tener... Era fácil, lo mataban. Ahora entendé, no lo mataban. Ganaba mucho dinero, aunque el padre... Empecemos a entender qué claves manejaba. Lo toman preso en Argel. En Argel, cuando tú te querías escapar de la prisión, te empalaban. ¿Vieron el conde de Drácula que te empalaba? Te empalaba, sí es lo que pensás, es eso. Bueno, te empalaban. Él se quiso escapar oficialmente 5 veces, pero dicen que un montón más en realidad. Nunca lo empalaron. Algún secreto manejaba el muchacho. Alguna clave esotérica manejaba. Ustedes dirán, es que tenía la carta que lo avalaba del rey, de que decía, bueno, a este denle su guardia oficial, un montón de cosas que el rey decía, porque como él tenía que cobrar impuestos para el rey, cuando llegaba a un pueblo, él decía, a mí me tienen que dar la guardia civil, la policía, todo eso para que, ¿me entiende? Y uno dice, porque tenía esas cartas, la idea era, podía pedir mucho rescate a Argel, a los argelinos. Sin embargo, habían otros que tenían las mismas cartas, o parecidas, y los empalaron. Él se quiso escapar todas las veces que quiso, nunca lo empalaron, nunca murió ahí. A partir de esto uno dice, había algo en ellos, que a mí me gusta nombrar, los viejos locos. Cervantes era el viejo loco de su época. Y si vos sacás la pomposidad de Borges, era un viejo loco. Ambos venían de una clase caída menos y vivieron divino. 20 años de diferencia entre Borges y Kodama. 35 años de diferencia entre Cervantes y su esposa. Tenían a la más linda del pueblo. Empezá a entender. Por ahí en Cervantes vos me podés decir, era común casarse con la adolescente, porque si llegaba a los 19 años soltera, ya está. Ya era deshecho. Pero en Borges no. Además, con la que se casó el muchacho Cervantes no era el desecho. Estoy tratando de que entiendan, habían claves extrañas que los ponen en un lugar de lo que hoy por hoy necesitamos, lo necesitas en tu vida. Te voy a hacer una pregunta a quemarropa. ¿Vamos bien? Pregunten por chat. ¿Les interesa? ¿Ven un hilo conductor que aunque no devele demasiado, porque yo voy a dar una... No me acuerdo si les dije. Disculpe mi ignorancia. Voy a dar una jornada del tema. Bien, gracias. Gracias. Se ve un hilo conductor de que hay algo en ellos que ya no es en su obra, es en su vida. Que es para no sé cuándo de ustedes querrán ser literarios o escribir, pero seguro que quieren vivir. Solo se trata de vivir. Yo estoy contando cosas que hacen a la vida. Y que esa vida
Yo quisiera que sea mi amigo y me explique sus secretos. ¿Eh? Primero tratamos de hacernos amigos. Ahora, ¿por qué tendría que? Porque hay cosas que ellos manejan. De pronto Borges y Cervantes pasan a un lugar que si no caes en lo que el yo piensa de eso, en lo vulgar de la cuestión, hoy necesitamos. ¿Sabes qué necesitas en tu vida hoy? ¿Sabes qué necesita el mundo hoy? Te lo voy a preguntar a quemarropa. Nombrame un héroe contemporáneo. No, pero de a uno, porque si me hablan... No hay. Es cierto. ¿Qué me hace Donald Trump? Sácalo. Nombrame un héroe contemporáneo. ¿Qué tenemos que decir? ¿Maradona? No. Mirá cómo terminé. ¿El Papa? No. Nombrame un héroe. Yo puedo decir, Borges es un héroe literario. Y no me la vas a refutar. Pero además en su vida, ciego, viejo, feo, él se nombraba feo, se consigue la joya de la corona. La exótica japonesa extraña, 20 años menor que él, perdón, 35 años menor que él. Una cosa de loco, para esa. Cualquiera quisiera, entender un minuto. Producto de magia. Una casualidad. Borges se choca con Kodama, o Kodama con Borges, por casualidad a la salida de una librería. Y de ahí nace una de las personas. Yo te digo, Elsa Estete. Bueno, es la primera esposa de Borges, te la tengo que presentar. Estela Canto, su gran amor de la... Pero si yo te digo María Kodama, todo el mundo lo dice. ¿Qué te estoy diciendo? Algo manejaba el viejo. Comprendamos. Algo manejaba Cervantes. Cervantes dice que en la batalla de Lepanto perdió todos los dientes. Esto en el Quijote todo el tiempo se ríe de eso. Porque el padre era barbero y el yelmo de Mambrino. Bueno, ok. Sin embargo, esto está buenísimo. Y ya creo que atravesaron la estrechez mental de suponer que de lo que se trata es de que esto produce algo distinto que lo mismo que producía en estas mesas. Prohibido no tomar, prohibido emborracharse. ¿Qué tocaban? Era desdentado. Estoy hablando de Cervantes. Borges también, ¿eh? Esa sonrisa hermosa de Borges. Mirá unos años antes. No era así. No era así. Ok. Dejémoslo ahí. Ninguno de los dos era agraciado físicamente. Los dos tenían un amigo que sí se las tenía todas. La tenía en la billetera. Oliverio López, ya vamos a hablar. Oliverio para Borges, Bioy Casares para Borges. Oliverio, no uno, dos. Oliverio nunca se sentó alrededor de esta mesa, al menos no hay testimonio. Bioy todo el tiempo. Pero la que Borges tenía como amada se quedó con Oliverio. Porque Oliverio las tenía todas. Es terrible. Oliverio era un tipo que te hablaba y te fulminaba. Una voz caverno. Conocen la historia cómo se casó con la que él llevó. Él llevó a... La prima de Borges era a su vez una noviecita de Borges, 20 años menor. Siempre era la novia. Esta les gusta, esta parte les gusta. El 26 de noviembre de 1932 ocurrió lo que nunca tenía que ocurrir. Borges fue a la Rural en un homenaje que se hacía a Guiraldes, otro arquitecto de Argentina, y llegó del brazo de su prima, pelirroja, ojos verdes, bellísima, cuerpo de mujer. Yo digo esto porque en aquel entonces tendían a tener cuerpos de maceta las mujeres. Ni es bueno ni es malo, es así. Pero esa tenía cuerpos de mujer, no sé si soy claro, una forma como la Coca-Cola. La botella de la Coca-Cola se inspira en la mujer. Bueno, lo de cola se hace evidente una vez dicho esto. Ahora bien, llega él del brazo a la fiesta y se va del brazo de Oliverio Girondo. Si hay algo que a Borges le cambió la vida fue eso. Podemos decir pa' mal primero. En un momento de la fiesta, Borges se sentó al lado con su prima y estaba Oliverio Girondo enfrente. Y bueno, la historia es así. Borges ya estaba medio ciego y vuelca un vaso de vino tinto y se tiran abajo de la mesa a tratar de agarrar la copa, Oliverio de allá y la prima de él de acá. Y se encuentran abajo de la mesa con un charco de vino en el medio. Y Oliverio abajo de la mesa, con esa voz cavernosa, parece que entre nosotros va a correr sangre. Salió del brazo de él, se casó con él.
Borges tenía que pelear contra eso, siendo ciego, feo en su propio... Y se llevó a las mejores todas. O sea, entendeme, te estoy bajando el novelizable Borges, te lo llevo a la vida. Yo me lo encontré en la calle, en una librería un día, el tipo estaba tirado en el fondo. La verdad que si yo no sabía que ese era Borges, yo hubiera dicho, sí, con alguien no quiero hablar de la librería con él. ¿Qué estoy tratando de decir? Lo que te falta en tu vida. Borges fue un héroe, pero no solo literario. Estoy tratando de demostrar. Mucho de lo que hoy diríamos, el héroe argentino, ese, el que se lleva a las mejores, el que viniendo de la pobreza logró, viajaba donde quería, le paga. Borges viajaba de un lugar a otro de Buenos Aires para que le paguen el sándwich y la Coca-Cola. Esto es así. Iba a dar conferencias en lugares. Hay anécdotas de las cosas que le decían, cómo lo... En Peguajó, ¿conocen la anécdota? No. Manuelita vivía en Peguajó. Ok, Peguajó es una localidad cercana a lo que es Buenos Aires, está dentro de Buenos Aires, pero en la provincia. Y un día va, es literato, ya te estaba dando a 15 muertos de aburrimiento que fueron ahí porque hablaba un tipo y era gratis. A Borges le pagaban el traslado y la comida. Esto era lo que le pagaban para dar una charla, antes de que sea Borges, antes de que descubra algunas claves esotéricas. Yo les conté que hubiera algunas claves esotéricas al respecto. Bueno, un día estaba dando una charla aquí y había alguno así como el de la ginebra, el coñac. ¿Qué es lo que hizo poner? Las ruinas circulares, ¿de verdad eran circulares? Imagínate a Borges. Esto es como cuando en la familia. El día que se murió la tía de Borges. Borges odiaba las reuniones familiares. Y un día se murió la tía y tuvo que ir. Ya era Borges ahí, sí, ya era Borges ciego, Jorge Rincón, en un rincón de. Y estaba en el rincón de la. Y se veía muerto a la tía a la mañana. Y él. Viene de lejos, se escucha una voz que podía ser de Dulcinea, atemporal. ¡Georgie! Una de las abuelas de la familia, que no lo había visto hace años y lo vio. Creo que esto se los conté alguna. Y se acercan y le dicen, ¡se murió la tía! Esta mañana se murió la tía. ¿Sabes qué? A vos que te gustan estas cosas raras. Estas cosas raras eran lo esotérico. Cuidar. ¿A vos qué te gusta? ¿Sabes que esta mañana se vino a despedir? Me vino a despedir en un sueño. Respuesta de Borges. Qué atenta, ¿eh? Te quiero, yo quiero ser tu amigo. Te quiero, yo quiero ser tu amigo. Bueno, esto nos presenta al tipo. Esto nos presenta... Vos en una reunión familiar podés sentirte igual de incómodo y esa salida que hace que hoy estemos hablando de lo que dijo Borges cuando la tía le dijo ¡Georgie! Bueno, en medio de todo eso Borges tenía que vivir. Le pagaban el sándwich y la coca y estaba dando las conferencias. Y las ruinas circulares, ¿de verdad eran circulares? Y Borges tenía que responder como la tía Georgie. Al fin, eran Peguajó. En un momento Borges se recontra... Pero mira, se recontra ya. Y le dice, usted que me ha preguntado con tantas inquietudes, permítame hacerle una... ¿Conoce el poema de Peguajó? En el centro de la plaza del medio de Peguajó había un cartel que decía, y no lo mira porque era casi ciego, pero ¡la puta que te parió! Es de ese Borges. Esto es tal literario. Lo mandó con una altura. En el medio de la plaza del centro de Peguajó había un cartel que decía parió. Y el tipo le sí, yo lo conozco. Ok. De ese Borges al que vamos a Ginebra, María Kodama le dice en Escocia, en aquel entonces no ocurría, se hacen excursiones en globo aéreo. Inmediatamente vamos a Escocia. Y le decía al editor, consígame unas conferencias para que me paguen el viaje. O sea, de un tipo, ¿entendés lo que te digo? De un tipo que el sándwich es la Coca-Cola y en el medio de Peguajó,
Consigue inmediatamente unas conferencias en Escocia porque se hacían los viajes. Ciego quería subir al... Bueno, ¿qué hubo en el medio? Heroísmo. ¿Entendés cuando te digo? Cervantes era heroico. O sea, Cervantes de ser el que estuvo preso, el que cobraba impuestos, el odiado, el que se casaba con la chica 20 años menor, pero tenía un amante con la que tuvo la hija, no fue con la esposa. De ese se transforma en el héroe. Borges lo mismo. ¿Qué pasa si en tu vida vos metés el heroísmo como una cuestión real? No olvidemos, héroe significa literalmente y etimológicamente más que hombre, pero menos que Dios. Ya es un camino de iniciación. Ya estamos hablando de un camino iniciático. Tomar a Borges como un héroe, no como idealizado. Tomar a Cervantes como un héroe nos permite entender su esencia. Porque efectivamente Lope de Vega, que tenía todo de su lado, terminó envidiando a Cervantes. Bioy Casares, que tenía todo de su lado, escribió la biografía de Borges. Borges no escribió la biografía de Borges. Aunque habían vivido lo mismo. Uno se transformó en el héroe del otro. Yo te propongo eso. Qué lindo si uno puede tener un amigo al que además toma de héroe. Hoy no hay héroes y lo heroico tiene mala prensa. Vos viste que hoy todo el móvil... Míralo cuando son los partidos de fútbol y terminan y le hacen las notas. Sí, lo importante es el equipo. Lo importante... Ninguno es héroe. Ninguno quiere ir al lugar de... Es como que tiene mala prensa el héroe hoy día. Borges fue un héroe intelectual, pero también un héroe como persona. Y heroico no significa idealizado. Como ves, lejos de idealización. Porque ambos tenían algo en común. Y voy a respetar el horario que me dijeron, entrando por esta vía. Que cualquiera que se crea que esto es una cuestión que tiene que ver con Lepantos o no sé qué, Schindler, lo invito a que venga y lo cuente por su cuenta. Estas no son cosas de fácil acceso. ¿Cuál era el héroe literario por excelencia? Yo podría decir, Borges, que tiene en común con Cervantes. Los dos tenían una madre que se llamaba Leonor. Bien, no es poco. Veremos que eso tiene directa incidencia en que Borges terminó impedido de leer. Leo, no. En un hombre de letras eso importa y mucho. Pero si a Cervantes lo liberó la cárcel, a Borges lo liberó la ceguera. Permítame dar una jornada donde te lo explique. Borges no fue genial hasta su ceguera. Antes era un escritor brillante, pero era otra cosa. Era un escritor. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios. No, de la maldad, de la ironía, del misterio. La maestría que me dio a la vez los libros y la noche. De pronto tenía la Biblioteca Nacional a su disposición y ahora era ciego. El que se figuraba el paraíso como una especie de biblioteca. Bueno. ¿Qué más tenían en común? Venían de vivir muy precariamente y no vivieron precariamente. O sea, Cervantes, sacate la idea de que era un pobre. No era un pobre, pero sí lo era. O sea, lo fue y dejó de serlo. Y no era porque vendía el Quijote. No sé si estoy claro. 1605 y la segunda edición un año antes de que él muera. Después sacó el Persiles y se murió. O sea, lo que pudo vivir no tenía... Se fue a Italia. Logró que la iglesia le pague el viaje a Italia. Yo quiero ser amigo tuyo. La iglesia te paga algo. Se hizo como el asistente de un cardenal que pasó a necesitar a... Entonces lo llevó a la Toscana. ¿Cualquier relación con Da Vinci y lo esotérico? Esperá que tengo que tomar un poquito de... Entendamos que hay... Bueno, Cervantes va. La chica más linda para él. Y la amante con esa el hijo. O la hija, mejor dicho. Y bueno, y yo cuando estuve en la editorial donde se editó el libro de Cervantes, pregunté ¿con qué se lo financió? Y me dijo, eso es otra historia. Porque era una gran pregunta. ¿Con qué se financiaba un libro? Otra pregunta, estaba preso, pero él escribía preso. ¿De dónde sacaba el papel y la tinta? No, viene, esto parece Cristo en la cruz cuando te hacen creer que tengo sed y le dieron delivery.
¿De verdad te crees que los romanos a Cristo en la cruz le iban a dar bebida, aunque sea en un trapo sucio, porque tenía sed? ¿Y que no querés una pizzita también? Estamos en Roma, no te la pierdas. Ya que va a Roma cualquier... Bueno, ya que se va lo peor. Del mismo modo uno puede decir, no es que lo andaban buscando en todos lados, sin embargo terminaron siendo, héroes de su época. Entender héroe como aquello en lo cual uno puede inspirarse, más que hombre pero menos que Dios. ¿Qué tenían ambos en común todo esto? Uno puede decir de entrada, eran vidas muy parecidas. Uno era ciego, el otro no era manco, pero era tullido. A los dos les gustaba alguna copita y la conseguían. No es que uno dice copita. La copita y la conseguían. Entendamos que eso no es una cuestión que estaba garantizado. Uno tenía que conocer Italia por algo parecido a Da Vinci. El otro tenía que ir a Escocia, a Ginebra, porque había un globo en viaje en Escocia. Vamos a Escocia. Y así, ¿no? Uno puede decir, yo quiero aprender eso. Comprendamos que no te estoy presentando una cuestión que tiene un valor extraordinario literario nada más. Eso lo vamos a ver, dónde están las claves de la escritura. Pero Cortázar también, con todo cariño. ¿Pero cómo murió Cortázar? No me voy a meter... Pero yo no quiero ser Cortázar. Ahora, si vos... Está claro, ¿no? Si vos me decís, tengo que elegir una vida como modelo, Cortázar, desdentado, feo, enfermo, joven, el otro se murió a los 80 y pico de años. Cervantes para su época vivió cualquier cantidad de años comparado a lo que vivían los demás, los vivió bien, no lo empalaron. Y aunque se escapaba cada 15 minutos, no lo empalaron. Y conseguían todos la mejor chica y viajaban. Entendamos que hoy día todavía no es que cualquiera tiene acceso a ese estilo de cuestiones. ¿Vamos bien? Sí. Ninguna enfermedad los venció. Entendamos. No es como hoy la medicina que uno te resuelve. Pero con la medicina de aquel entonces llegaron a edades muy avanzadas. Digo, Cervantes. Y Borges, con el problema de diabetes y todo que tenía, siguió viviendo, siguió comiendo, siguió tomando, siguió disfrutando de la vida. No quiero hacer una broma de pese a Kodama. No hice la broma. Que quede claro que no hice la broma. Con todo el respeto. Bueno, no sé de qué se ríe. Ahora bien, estuvimos con ella. Tuvo la amabilidad no solo de recibirnos, sino de ser jurado de nuestro concurso literario de niños del mundo. Sí, eso es heroico. Eso es heroico. Es heroico lo de ella. Querer ser jurado de un concurso literario de chicos. Bueno. ¿Qué tenían en común todo eso? Ahora uno puede decir, ¿por qué teniendo en común todo lo peor? Bueno, empezamos, ¿no? El desdentado, los dos fueron desdentados, Sin embargo, los dos tuvieron un antes y un después y vidas que no dan lástima. Si te sacás la idea de, ya te dije, ganaba 3.500 euros por mes el muchacho Cervantes. Borges empezó ganando nada, sándwich y la Coca-Cola empeguajó, que lo parió, y terminó obviamente. Bueno, yo quiero acceder a esas claves. ¿Qué más tenían en común? Un héroe. Literario para más datos. Los dos tenían en común un héroe literario. Yo en Borges lo leo y en Cervantes no sé cómo hacer para no leerlo. Si yo te digo, el Cervantes inventa, bueno, después de Persiles, antes de Persiles, después de la Galatea, después de la Numancia. Ok, si hablamos de Cervantes, hablamos del Quijote. No podemos tanto escindir lo anterior, pero es cierto que es un escritor horrible, como dice Borges, ¿no? Galatea, Numancia, tienen sus locuras heroicas, rompe todos los géneros, ¿no? Vos no sabéis qué es. La Galatea es pastoril y los pastores tenían que vivir una vida bucólica donde el problema más grave era ¿me ama? ¿No me ama? ¿Sabe el problema que les inventa? Terminan todos suicidados. Y encima, por la Contrarreforma, estaba prohibido hacer que la literatura suicide personajes, porque era una idea.
Y el tipo suicida no a un personaje, a todo un pueblo. Es un héroe. Ok, para que entiendas, ¿no? Esa es la Galatea, para que te des una idea. La Numancia. El conquistador romano le pide a los de Numancia: no te suicides, porque te tengo que llevar para mostrarle al emperador que yo logré de verdad conquistarte. Si te suicidas, me matas. O sea, el suicidio en esos niveles lo mete en la obra literaria Cervantes. Borges vendía lo que nadie vendía. Ya no se vendía lo que vendía Borges. Cuentos. Había que hacer obras grandes, caras, que la gente las venda. Era para publicar en la revista Sur. Victoria Campo. Era cuentitos. Nadie compraba cuentos. No servía, no redituaba. Porque un cuento, vos no podés vender un libro de 10 páginas. Un cuento tiene 10 páginas. ¿Entendés? Sí. Algo en común tenían que los sacó de lo que a cualquiera de nosotros nos hubiera signado, tal vez, una vida sin antes y sin después. ¿Qué tenían en común? Un héroe. ¿Tengo 10 minutos más? Sí. 11 para ser más exacto, según veo acá. 19:49 me dijeron 2 horas. Bueno. Si yo te digo, Quijote, viaje. Sí, viaje. Okay. Por ahora me centro en Cervantes. Viaje, es un viaje. Un héroe, un héroe. ¿Por qué un héroe? Porque no se amolda, no se limita a los moldes de la época. Extravagante, sí. Se pelea contra encantamientos, deidades, hechizos, cosas de ese orden. Con una lanza va contra todo. Ok, cuanto más viaja, más se transforma. ¿Sí? Sí. Vuelve absolutamente transformado, lo cual significa viaje de ida y viaje de vuelta. Borges. En su vida, lo que te acabo de decir, tal cual. En su vida. En su obra, lo vamos a ver en la jornada. Cuando él entra al sótano del Aleph, está haciendo el viaje en las mismas condiciones que acabamos de decir. No sabe con qué va a enfrentarse. Va en mano con una copita de coñac. Le dan un coñac extraño para que él tome. Si no toma el coñac, no puede entrar al sótano del Aleph. Garay al 300. Yo fui 20 veces ahí. No está ahí. No lo encontré. O sí, pero había que leerlo. La calle de acá, Juan de Garay. Había algo por lo cual, de lo que para los demás. Sin embargo, ¿qué había? Esto. Algo en común. Algo en común donde ellos veían en lo que los demás veían algo que los demás no veían. ¿Hay un personaje heroico literario en la historia del mundo que sea el que hizo un viaje, el que volvió transformado, el que se enfrentaba con demonios, deidades y que nada lo vencía, pero todo estaba a punto de vencerlo y que ta? Si yo te estoy describiendo una vida de una odisea. El Quijote y la Odisea, el Quijote y la Ilíada son prácticamente una misma matriz. Borges en el Aleph, nombro el Aleph nada más que porque no tengo tiempo, pero en las jornadas voy a tener tiempo. Hace un viaje idéntico al de la Ilíada y la Odisea. ¿Dónde termina el Quijote? Un caballo de madera, que no era lo que parecía. Un caballo de madera en el que hay un engaño, no era lo que... La Ilíada, ¿dónde termina? Ulises y Odiseo, lo mismo. Ulises y Ulises, o sea, Ulises en la guerra de Troya y Ulises en su viaje, son extremadamente homologables, por lo pronto, al Quijote. Pero si vos vas a Borges, en vez de en un solo cuento todo junto, porque Borges no escribía novelas, escribía cuentos, el Quijote es la primera novela de la era moderna, en ambos casos que vemos algo hermoso, que hay un viaje transformador. Los personajes, en lugar de en una sola novela,
acá está tal estación del viaje y tenés que ir dándote cuenta. El Zaire es una estación del viaje. Tlón es otra estación del viaje. El Aleph es otra estación del viaje. Y así. La diferencia es que él lo escribe como, digamos, excursiones. El otro armó el viaje. ¿De quién? Del héroe. Los dos seguían un héroe, Homero. Y en Homero no hay otra cosa que las bases con las que Oriente le pasa a Occidente, las claves esotéricas de Oriente. Tal vez se te acerque todo si te digo, pero cuando yo te digo Homero, ¿vos en quién pensás? Obvio. Obvio. Mi hipótesis se confirmó. Un día yo me puse a investigar la vida de Matt Groening, el que inventó... El que inventó a los Simpsons, cuyo héroe es Homero. Un torpe, ¿qué le queremos decir? Fofo como Borges, no se daba cuenta de lo que tenía delante como si fuera ciego, pero hizo todo lo que hicieron Borges y Cervantes. Borges se puso a escribir cuentos cuando no había que escribir cuentos porque había que vender novelas. Cortázar hizo lo que había que hacer. Vendió novela, se acabó. Rayuela, se acabó. Todo el mundo le iba a comprar porque era una novela. Yo no me voy a comprar un libro de 10 páginas. Borges recurrió a un género que la gente no iba a comprar. Cervantes recurrió a un género que no existía. Hacer de lo pastoril un drama. En lo pastoril lo que tenía la gracia es que el máximo drama era ¿me ama o no me ama? Me amo. Ese era el máximo drama de la novela pastoril. Para el tipo se armó se va a casar, pero al casarse, cosas muy parecidas a las que pasan, por ejemplo, con la bola de Camacho en el Quijote. Decirte que Homero es el Quijote, Part es Sancho, el de a pie, en el que todos nos sentimos identificados. Decirte que los Simpsons vienen a ser los que en ese momento ya no se hacían dibujos animados de familia. La que se había hecho como historieta de familia era Mafalda, Argentina. Habían pasado 30 años. Matt Groening era cervantino. No pude encontrar que sea borgiano, pero era cervantino. ¿Y qué fue? Un antes y un después. Nos acercó por una vía heroica a Homero, que es el que vamos a encontrar ahora. Vos ves Los Simpsons y decís, ¿por qué los veo? Si es todo absurdo, ridículo, por los mismos motivos por los cuales quisiera que te hagas amigo de Cervantes y de Borges. Y el sábado en la jornada esos motivos serán finalmente, y tal vez por primera vez en la historia de la humanidad, explicitados, desocultados, porque no te arredres, la ergástula es oscura. La firme traba es de incesante hierro. Pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas Cervantes y Borges acechan. Y entre letra y letra escucharás que es Dios el que en ti penetra, cuando menos lo esperás. Si yo traté con esto de acercarte a tu vida, a Borges y a Cervantes, es porque escucharás que entre letra y letra será Dios el que en ti penetra. Pienso hacerlo realidad. En mí ocurrió, por lo visto acá también, pero hay un cierto duende que no se limita a este espacio maravilloso, que empieza a entrar en nosotros cuando entramos a Cervantes y Borges por la vía esotérica. Por lo tanto, nos encontramos el sábado, pero como ocurre con lo esotérico, quiero aclarar, a lo esotérico el tiempo no lo limita. Por ahí son un ratito más de lo que habíamos pensado en antemano. Corre por mi cuenta, porque yo invito, invitación de la casa. Y cuando hablamos de invitación de la casa, en esta casa estamos hablando de algo heroico que trasciende los límites, pero es el lugar en el cual lo que ocurre aquí ocurre generando en tu vida un antes y un después.
como decían esos a los que tanto quería el Cervantes, los gitanos, ojalá te maldigas. Que ya no sepas cuándo es antes, cuándo es después, pero que quieras más por el solo hecho de que es lo que es. Es lo que es, veremos qué es el sábado con Borges y Cervantes. Ojalá lo hayas disfrutado. Hoy día, mirá qué puntual, mirá qué correcto. El tiempo no se limitó. Hoy día decir disfruto de Borges, ya es único. Disfruto de Cervantes, disfruto de Borges y hasta disfruto de los Simpsons y no me avergüenzo. Hoy es heroico. Y de eso se trata.